mundo, una historia y una chica quien tenía su destino trazado, una prestigiosa dama y vicepresidenta de la empresa de su padre, dentro de la cual todos la consideran como la jefa ideal, aunque esto no es más que un método de supervivencia, pues ella está atrapada en una telenovela, donde con tan solo un paso en falso, la llevaría a su trágico final. Así que acompáñame en la historia Atrapada en una telenovela, parte 1. Jia Han era una joven que tenía muchas dificultades en su vida. Se crió en un orfanato y luego, con mucho esfuerzo, logró finalmente comprar su propia casa. Se sentía realizada, confiada, pero de un momento a otro sintió un dolor punzante en su corazón. Eso la preocupó, y aunque el doctor en sus chequeos constantes le había dicho que todo estaba bien, Jia no podía estar tranquila. Se sentía ansiosa y más tarde, mientras cenaba, veía su novela favorita. En esa telenovela, Sera Shin es la villana. Maldice a todos y, entre su frustración, juraba matar a todos. Y así, aunque la villana la desesperaba, Jia quería ver el final. Aunque al levantarse, Jia sintió la desesperación de Sera y de golpe sintió como si una espada hubiese atravesado su corazón. Entró en desesperación y de golpe cayó al suelo, y aunque intentó tomar su teléfono para llamar a una ambulancia, no lo logró. Mientras moría, solo pensaba, había luchado tanto como para tener esta muerte tan patética. Pero así su alma se mudó de cuerpo. Al abrir sus ojos sentía como haberse despertado de un sueño. Tenía un terrible dolor de cabeza y pensó que la habían llevado al hospital. Pero en eso escuchó a una mujer regañándola por estar encerrada en su cuarto en lugar de dirigir la empresa de su padre. Ella no entendía qué era lo que estaba pasando. Incluso le decía a esa señora que al parecer se estaba confundiendo de persona. Pero no fue hasta cuando esta persona la llamó Sera Shin que se dio cuenta de que ese es el nombre de la villana de la telenovela que había estado viendo antes de morir. Jia estaba tan asustada. Fue hacia un espejo y se vio a sí misma tal y como siempre, con la única diferencia que no tenía la cicatriz en su frente. Y eso era lo que más le asombraba, porque lo último que recordaba fue que colapsó por el infarto. Se dio un golpe en la cabeza y miraba a su alrededor, y aunque era un cuarto en el cual ella nunca había estado, tenía un sentimiento de familiaridad. Esta situación la asustaba cada vez más. Pero mientras, la mujer que ella vio al despertar, que se trata de la madre de Sera, le preguntaba al doctor qué era lo que había ocurrido. Según él, Sera sufría de pérdida de memoria a corto plazo por el golpe. Solo necesitaba tiempo para recuperarse. Sera pensaba que esto era una pesadilla nada más. Pero de un momento a otro los recuerdos de Sera inundaron su mente. Todo lo que había hecho Sera eran cosas aterradoras. Incluso había atormentado a la protagonista. Y así recordaba que si seguía el mismo camino de Sera, ella terminará destruida por los intereses románticos de la protagonista y así acabará muriendo. Por eso Jia, ahora como Sera, estaba decidida a sobrevivir. Así que por ahora solo debía huir de esta casa. Pero justo cuando estaba yendo a escaparse, alguien la detuvo. Molesto, la lanzó contra la pared preguntándole ¿a dónde va? Sera lo reconoció de inmediato. Era Ro Un Lee Eron, uno de los 3 intereses románticos de la protagonista, un hijo ilegítimo del presidente Jeon, cofundador del grupo Seongwon. Este chico, después de haber perdido a su madre, fue acogido por el presidente Shin, sea el padre de Sera, quien lo ayudó a llegar a la posición de vicepresidente de construcciones de la empresa. Pero debido a esto, Sera, la heredera legítima, no lo aceptó y terminó lastimándolo, pues no iba a permitir que un mocoso cualquiera le quitara su empresa. Por eso es que Sera estaba dispuesta a todo, incluso a matarlo. Y así inició su relación con él de odio mutuo. En la historia original, después de tanta controversia entre ellos dos, Eron conoce a la protagonista, quien está en una situación similar a la de él. Terminan enamorados perdidamente. Y cuando la tiranía de Sera se vuelve insoportable, Eron planea el final de Sera y lo hace ver como un accidente de auto. Así es como Sera muere. Por lo que Jia, al conocer su destino como Sera, estaba dispuesta a escapar de él.
Pero oye a Eron sosteniéndola fuertemente quería saber hacia dónde se dirige. Gia, que ahora está en el cuerpo de Sera, le dijo que estaba renunciando a todo, que ya no peleará más por la sucesión, así que él podía heredarlo todo, porque ella se irá y jamás volverá. Para Eron esto no era más que otro truco malévolo, pero Sera le juró que no planeaba nada, aunque para Eron. Entonces ella había perdido la razón, la zarandeaba gritándole que todo lo que ella hace, él siempre tiene que cubrirlo, para así cuidar al presidente. Gia Han ya no estaba dispuesta a soportar estos maltratos, y furiosa, lo tomó por la corbata. Le dijo que si él cree que en verdad ella había enloquecido, entonces estaba en lo correcto. Ese golpe la dejó así. Se marchará y jamás regresará. Aunque de pronto su corazón nuevamente dolía y nuevamente se desmayó. Al despertar, otra vez estaba en su habitación, frustrada por esos dolores tan repentinos. Más tarde el doctor le informaba a Sera que no hay razón para su padecimiento. Quizás debe ser alguna condición psicosomática causada por el estrés. Y ya en el auto con la ahora su madre, esta la veía frustrada. Le pedía calmarse a su hija y más bien estar agradecida con Eron por llevarla a su habitación. Pero Sera le pedía a su madre que la enviara a otro lugar a descansar, aunque para su madre eso era imposible. Debía seguir adelante por el bien de la empresa, más porque fue ella misma quien había hecho tanto drama para conseguir el puesto de vicepresidenta y comprometerse con Jaeon. Gia odiaba todo esto, pero ahora como Sera estaba atada a tantas cosas. De golpe, al hablar de su prometido, unas imágenes vinieron a su mente. Sera recordaba que Jaeon-cha, otro de los protagonistas de la telenovela y prometido de Sera, era el hombre perfecto con su increíble apariencia y una inteligencia excepcional. Pero no está interesado en Sera. Simplemente su compromiso era una fachada, así que para Gia ese tipo no valía nada. Pero bueno, ahora Gia era Sera. Y un poco después le envió un mensaje a Jeon, en donde terminaba su relación con él. Pensaba que de seguro a Sera le gustaban los chicos malotes y peligrosos, aunque dejando eso de lado, algo sí le preocupaba, y era ¿qué causó el segundo infarto? Quizás era por rechazar el destino de Sera Shi. Al pensar así, ahora tenía dos opciones: morir de un infarto o sobrevivir y morir como la villana. Pero no pensaba aceptar ninguna de las dos. En eso su celular sonó y era Jaeon, quien necesitaba hablar con ella personalmente. Un poco después Sera llegaba a un lugar muy elegante, digno de gente multimillonaria, y ahí estaba Jaeon. Sera se sentía un poco intimidada y solo pensaba que si quizás la verdadera Sera no se hubiese enamorado de este hombre, tal vez su vida no habría sido tan corta. Pues es Jaeon quien descubre el amor verdadero en la protagonista de la novela. Anula su compromiso con Sera y la lleva a verse envuelta en escándalos financieros de la empresa Seungwon. Así termina ella como una criminal de guante blanco. Pierde tanto al grupo Seungwon como a la persona que ama, acercándose así a su trágico final. Por ello es que si ella busca sobrevivir, lo mejor es alejarse de todos los pretendientes de la protagonista, ni que fueran los únicos hombres de ese mundo. Pero así Jaeon le preguntaba, ¿por qué quiere cancelar el compromiso? Sera le dijo que es porque se le da la gana. Jaeon no entendía qué le pasaba. Si antes estaba desesperada por casarse con él, hasta estaba dispuesta a postrarse ante él. Por eso creía que todo era un juego, estaba harto. Le pedía que deje esas ridiculeces infantiles porque el matrimonio de ellos dos es un acuerdo de negocios, así que no se va a deshacer. Sera no entendía. No habían firmado un acuerdo prenupcial. Ni siquiera se gustan. Así que quería cancelar su compromiso. Pero para Jaeon, esto no era más que una forma de provocarlo. Pero le dejaba en claro, su acuerdo matrimonial continuará. Pero eso no significa que la va a reconocer como su esposa. ¡Desgraciado! Por eso le pedía no encapricharse más con él. Se marchaba y Sera no podía creer que no pudo cancelar su compromiso. Y en verdad, ya no quería casarse con él. Sera, tras salir de ese lugar, estaba furiosa. Seguramente la verdadera Sera debió tener mejores prospectos y no a un tonto como ese. Pensaba que haber reencarnado en la villana Sera era demasiado mal karma, pero debía tomar buenas decisiones. Solo así no morirá.
aunque casi muere del susto, pues al cruzar la calle casi muere arrollada. Sera, con el corazón en la boca, furiosa, le reclamaba al conductor. Pero para este hombre esto no le importaba. Simplemente le dijo que si quiere una compensación por daño psicológico, que hable con su abogado. Le lanzaba una tarjeta y Sera no podía creer que ella tenga tan mala suerte de encontrarse con otro idiota. Y con lo furiosa que estaba, terminó dándole tremenda patadota a la puerta de ese auto. Y no satisfecha con eso, le lanzaba su tarjeta para que la cuenta de la reparación del auto se la envíe a esa dirección. Todos los que observaron esta escena se quedaron asombrados por la actuación tan espectacular que había dado esa chica. Incluso el conductor se quedó medio loco. Vio la tarjeta y supo que era del grupo Seonwon y que se trata de Sera Shi. Con la actuación de Sera, este loco quedó idiotizado. Al día siguiente, Sera llegaba a la compañía, ahora como vicepresidenta. De pronto vio a Eron y pensó que, tal como le había dicho a su madre, debía agradecerle por ayudarla. Así se acercó a él y le pidió disculpas por su comportamiento. También le agradeció por haberla ayudado cuando colapsó. Pero Eron, sin emoción, le decía que si la ayudó fue porque habían cámaras de seguridad en el jardín. Si la ignoraba, habría sido visto como negligencia. Sera, tras escuchar esto, sabía que tenía mucho por arreglar y forjarse así un nuevo camino. Ya en la oficina, Sera se sentía frustrada. Todo el mundo le tenía miedo. Incluso escuchaba como todos hablaban mal de ella, tratándola de dramática, de sinvergüenza, y el señor Baek le prometía solucionar la situación. Desde ese momento estaba a su disposición. Este señor, Baek, es la mano derecha de su padre, el presidente Shi. Con esto, Sera sabía que no podrá pasar desapercibida. Y sí que se cumplía, porque de la nada aparecía ese loco de la carretera ante ella, pues ella misma le dio su dirección. Sera lo trató de echar de la manera más educada posible, pero fue imposible. Aunque cuando leyó la tarjeta de presentación de este chico, casi se va para atrás. Otro infarto más, porque estaba ante el vicepresidente Jeong Won, CEO del grupo Sentinel Global. Sera lo recordaba. Este hombre es un loco que terminó secuestrando la verdadera Sera por su capricho de tenerla. Era un hombre del cual debería estar a metros de distancia. No entendía por qué tuvo que aparecer justo ahora, si se supone que aparece en la fiesta de compromiso de la protagonista. Pero bueno, Sera ahora debía deshacerse de este chicle de inmediato. Le pedía hablar con su secretario, ya que ella estaba ocupada, pero su ahora chicle le aseguraba que no es una buena idea rechazarlo. Lo que ella le hizo a su auto está grabado. Sería terrible si alguien publica lo que ella hizo. Sera estaba enojada con él. Intentó quitarle la USB que tenía el video, pero al ser tan alto fue imposible. Sin embargo, su ahora chicle se despedía feliz, porque pronto se volverán a ver para su recompensa. Sera solo se arrepentía de actuar mientras estaba enojada, pero de pronto recibió un mensaje de Seon Jeong Lee, preguntándole a Sera si está bien. Poco después, Sera se reunía con Seonjeon. Esta chica con una sonrisa le preguntaba a Sera por qué no había respondido a sus llamadas. Pensó que quizás estaba enferma, pero que estaba feliz de verla. Sera le agradecía por su preocupación, pero a su vez también la reconocía. Ella es la protagonista, perfecta, bonita, tierna y dulce. Recordaba que en la historia original, Sera alberga un deseo de odio tan grande por ella, que incluso desea matarla. Es por eso que termina en ese trágico final. Así que planeaba portarse bien con la protagonista, pero en eso Seonjeon le decía que sin importar lo que pase, ella debe contestarle las llamadas, ya que siendo amigas de hace más de 10 años era imposible no preocuparse por ella. Sera pensaba que esta chica era muy dulce, muy considerada, hasta que de pronto aparecían las amigas de Seonjeon. Estas chicas al verla se sintieron incómodas, pero deseaban sentarse junto a Seonjeon. Sera esperaba que Seonjeon las rechace, pero no, más bien las invitó a sentarse con ellas, y a pesar de que Sera se sentía incómoda. Así esas chicas empezaron a halagar a Seonjeon, que es muy bonita, que tiene una gran personalidad. Además sabían que ella, según ya tenía un novio que había regresado hace poco a Corea. Seonjeon con una sonrisa les decía que es verdad, que había regresado apenas hace unas semanas. Sera se sentía tan incómoda, quería marcharse, pero de golpe Seonjeon les decía a sus amigas que Sera era mucho más encantadora que ella. Sus amigas estaban extrañadas porque
porque se supone que ellas dos estaban peleadas. Seonjeon les decía que todo fue un malentendido, que todo se solucionó. Además, parece ser que Sera después del golpe tiene amnesia y no recuerda lo que pasó. Sera le preguntaba de qué habla, pero más bien las amiguitas de Seonjeon comentaban que Sera solamente le tiene envidia. Tras esa charla, una de ellas se marchaba y Seonjeon le recordó que, por si lo había olvidado, la había invitado a una fiesta de té de lanzamiento de su tienda Duty Free Round, así que no debe faltar. Tras marcharse, sus amigas no dudaron en decirle que Sera solo estaba actuando y que pronto le va a causar problemas. Poco después, Sera recordaba pequeños fragmentos dispersos en donde Sera, completamente histérica, le reclama a Seonjeon de haberle contado a su prometido todas esas mentiras y de cómo sus amigas la defendían. Seonjeon actuaba como la víctima y Sera, por el enojo que sentía, estaba dispuesta a acabar con Seonjeon. Pero gracias al equipo de seguridad que había intervenido, Sera no la lastimó. Y para Jia era una suerte. Así al menos ella, o sea Sera, podrá disculparse y aclararlo todo. Pero llevarse bien con Seonjeon era una pérdida de tiempo. Ella seguro ya la odia y en este punto se sentía muy sola, más sola que en su vida pasada. Días después, Sera se alistaba para asistir a la fiesta de Seonjeon, pero su prometido, Jaeyeon, no dio señales de vida y al final fue el chofer de su prometido quien la recogió. Al llegar al evento, al menos ahí su prometido la esperaba. La ayudó a bajarse del auto, pero Sera estaba enojada con él por su forma de comportarse con ella. Tras entrar al evento, este tonto la dejó sola. Sera, para evitar llamar la atención, se alejó un poco y de la nada aparecía Jeongwon, el chicle, quien no desaprovechaba la oportunidad para estar cerca de ella. Pero para rematarla, justo cuando el chicle se apegó a ella, aparecía Seonjeon, quien le preguntaba con una sonrisa si ellos dos se conocen. Sera le contó que se conocieron en una reunión y sin dar más explicaciones se marchó. Esta chiquilla, quien al parecer está enamorada de Jeongwon, se acercó a él para preguntarle qué hablaba con Sera, pero él simplemente le dijo que la saludó. Mientras tanto, Sera por fin respiraba un poco de aire. Pensaba que si todo sigue tal como en la novela original, esos dos pronto se comprometerán. Aunque en eso su mirada se cruzó con la de Eron, quien después de unos segundos la ignoró. Sera, al ver a todos los invitados, vio que todos eran ejecutivos de Seongjwan, que probablemente solo ella era la única que no encajaba en ese lugar. Sera ya no se sentía bien. Se sentía sola, como si fuera la pieza incompleta de un rompecabezas. Pensaba que quizás la original Sera también se sintió así y por eso reaccionaba de esa manera. Pero al sentirse desplazada, decidió que ya era hora de marcharse. Aunque justo en ese momento, alguien la sujetó por el cabello, lanzándola al suelo. La golpeaba y la acusaba de haberle hecho daño a su hija. Tanto fue el escándalo que todos salieron a ver qué pasaba. Y claro, el bruto de Jaeyeon estaba molesto porque nuevamente Sera lo estaba haciendo pasar un mal momento. Y ese tonto ni siquiera se atrevió a ayudarla. Más bien, la que se acercó a Sera fue Seonjeon, disculpándose por haber dejado entrar a ese hombre, ya que este le había suplicado que solo deseaba hablar con ella un minuto, pero nunca imaginó que eso ocurriría. Aunque esta vez Sera, que estaba lastimada y molesta, le pedía que se calle el hocico. Levantándose del suelo y tambaleándose, se dirigió hacia la salida, pero ya todos en la reunión nuevamente hablaban de lo problemática que es Sera, y que hacía quedar mal al grupo Seongjwan. Con esto, la actual Sera sabía que si trata de huir de los problemas, no va a solucionar nada. Se dirigió rápidamente hacia el auto donde el señor Baek la esperaba, aunque se sorprendió de que él haya estado listo para recogerla. Baek, al verla así de golpeada, quería llevarla al hospital, pero Sera quería solamente regresar a casa, aunque sí quería que averigüe quién era el hombre que la atacó y por qué le guarda tanto rencor. Baek, un poco nervioso, se daba cuenta de que en verdad ella no recuerda nada y le contó que cuando ella estuvo bajo constante estrés laboral, trataba con mucha dureza a la hija de ese señor, y no era la única, al punto de que esa chica entró en depresión e intentó desuscribirse de la vida, y actualmente está hospitalizada. Baek le preguntaba si tomará represalias contra ese hombre, pero Sera prefería más bien buscar una forma de compensarlo todo, quizás hasta ponerse de rodillas buscando perdón, pero también sabía que no debe ser el único caso. Se sentía frustrada porque por mucho que buscaba en los recuerdos de la Sera original, no lograba recordar nada. Se sentía frustrada de estar atrapada, pero ahora su deseo era solamente sobrevivir.
Al día siguiente, Sarah realizó muchos cambios en la oficina. Uno de ellos fue acabar con los rumores de una vez por todas, empezando por el jefe del departamento, al cual lo dejó al descubierto, ya que este hombre junto con los demás trabajadores siempre hablaban mal de ella, y como ella tenía grabaciones de esto, los chantajeó. Ella no los va a reportar, a cambio de que a partir de este momento, todas las tareas que se realicen en la empresa pasen primero por ella. Deben informarle todo e incluir su nombre en el proyecto final. Ya en la noche, en su habitación, Sarah pensaba que si la empresa iba a tener un cambio, tenía que empezar por la reestructuración, ya que todos los trabajadores se estaban beneficiando de ella. También sabía que debía recuperar todo el terreno que había perdido, pero de tanto pensar sentía como que la cabeza le iba a explotar, porque aparte de los asuntos de la empresa, también tenía otros asuntos que resolver, como por ejemplo, Seungyeon, ya que dedujo que, al ser ella quien organizó la fiesta, debió estar al tanto de toda la lista de invitados, y es posible que haya dejado entrar a ese hombre de manera intencional, solo para responsabilizarla, aunque también la entendía. La protagonista acaba de vengarse de la villana. Sarah estaba tan estresada que decidió ir por un poco de café, pero no contaba con que justo en ese momento apareciera Aaron, quien de lejos la observaba. Recordaba cómo al verla en el suelo sin que nadie la ayude, ni siquiera su prometido, decidió llamar al señor Baek para que tenga el auto listo para que Sarah se vaya. Y a pesar de que le guarda rencor, algo hacía que él siga preocupándose por ella. Sarah, al ver a Aaron, le preguntaba si él también deseaba un café, pues debería prepararlo él mismo. Si no, pensaría que ella le puso algo malo al café. Y así, tras eso, pensaba irse, pero Aaron le preguntaba si ¿está bien? Tras cruzar sus miradas, ambos se sintieron un poco nerviosos, pero Sarah le contó que estaba bien, y sin decirle nada más se marchó a toda prisa. Al llegar a su habitación, Sarah se sentía horrible. ¿Cómo es que estaba empezando a tener sentimientos por él así de la nada? Pues pensó que Aaron le diría algo terrible, pero no fue así, sino más bien le mostró preocupación. Estaba tan sensible, lloraba, y mientras, Aaron también se sentía nervioso e intranquilo por la forma en cómo Sarah lo miró. A la mañana siguiente, Sarah realizó la reunión con los ejecutivos. Les informó que tenían que acabar con todo el trabajo para finales de año, y unos minutos después, Sarah se encontraba feliz porque todo el trabajo que había estado haciendo daba frutos. Su evaluación interna en la empresa había mejorado significativamente, y le agradecía a Baek por haberla ayudado y no dejarla sola. Pero él estaba contento, porque todos esos avances eran gracias al esfuerzo que ella había estado poniendo, que incluso el presidente estaba al tanto de eso. Sarah recordaba que jamás veía al presidente Shin como su padre, ni siquiera en casa son cercanos. Aunque Sarah feliz le contaba a Baek que Aaron también se preocupa por ella. Al inicio pensó que por su personalidad Aaron la odiaría, pero en eso Baek le dijo que en realidad ese día en la fiesta estuvo esperándola porque fue Aaron quien le avisó lo que ocurrió. Por eso sabía que él se preocupa por ella. Sarah, al escuchar esto, se daba cuenta de que en verdad Aaron se preocupa por ella y que ocurrió igual cuando ella intentó huir de casa, pero ahora tenía que enfocarse en cosas que debe resolver. Ya era tarde y Sarah por fin había terminado de trabajar, así decidió ir a comer, pero justo cuando se disponía a salir de la empresa, alguien la llamó por su nombre. Le preguntaba cómo ha estado. Sarah quería saber quién es él, pero este hombre le decía que ya sabía que había perdido la memoria y que tal vez debería visitar a un adivino o brujo, pero en eso le comentó a Sarah que al parecer su espíritu ha cambiado. Sarah no quería prestarle atención, así que solamente mencionó que todo va mejorando. Se marchaba sin decirle nada más. Llegó la noche y Sarah finalmente llegó a casa a descansar, pero en eso vio a Aaron tendido en el suelo inconsciente. Pensaba llamar a una ambulancia o despertar a la señora Song, pero al final decidió llevarlo a su habitación. A las pocas horas él despertaba, veía a Sarah y le preguntaba qué había pasado. Sarah le explicó lo que ocurrió y por eso lo llevó a su habitación. También había llamado al señor Kim y éste le contó que él a menudo colapsa a causa del estrés excesivo. Además, Sarah le había preparado un poco de arroz para que coma y luego tome su medicina. Aaron dudaba en comerlo y le preguntaba si fue ella quien lo hizo. Sarah le contestó que sí, que sabía que el arroz es un alimento excelente para los enfermos. Aaron lo probó y a su vez le preguntaba a Sarah si piensa quedarse en su habitación. Sarah de inmediato se marchó pensando en lo lindo que se veía cuando come, aunque sabía que está loca por tener estos pensamientos y que de seguro debe ser el sueño que le está haciendo imaginar cosas.
A la mañana siguiente, su madre le informaba a Sarah que debía asistir a una fiesta VIP. Sarah ya no quería ir a ningún lado, pero su madre le contaba que debe ir en reemplazo de Aaron, y era su oportunidad para hacer aliados, y pues eso no sonaba tan mal. Así Sarah asistió al evento, junto al piores nada de Jaeon. Ella le pedía que esta vez no la vaya a dejar sola, que actúe como si realmente fuera su prometido. Jaeon aceptó, aunque entendía que seguro ella ha renunciado a su idea de romper el compromiso. Pero para Sarah no es así, solo esperaba el momento adecuado. Así inició la inauguración de la galería. El anfitrión les dio la bienvenida y Sarah se desenvolvía de una forma tan natural que sorprendió mucho a Jaeon, porque se supone que Sarah no era tan sociable. De pronto una de las amigas de Seonjeon se acercó a Sarah. Sarah la recordaba, era de las que permanecen calladas, pero en eso esta chica le decía que en realidad había querido contactarla por separado, pero que no tenía su número, aunque como ya se habían encontrado, quería invitarla a una reunión el próximo sábado. Sarah sabía que esa reunión era regular entre las hijas de las familias Chaebol, así que decidió aceptar, e incluso le dio su número de celular, porque le pareció que esta chica era más directa que las otras. Pero así durante la fiesta, Sarah podía sentir cómo su reputación había cambiado un poco. Ya no era tan conocida por ser la desgracia del grupo Seongwon o una buscapleitos. Ahora se sentía más confiada y orgullosa. De paso, también callaba las habladurías de la gente de que ella y su prometido están en malos términos. Jaeon, por otro lado, estaba incómodo. Quería saber si es necesario que ella siga pegada a su brazo, pero Sarah le dijo que esta es la única forma de demostrar que ellos dos son cercanos. Además, también quería demostrarlo a Seonjeon que lo que ella dijo es mentira, pero como si hubiese invocado al demonio, aparecía esa mujer, quien se presentaba ante Jaeon. Con su carita de mosca muerta mencionó que ella es la mejor amiga de Sarah. Incluso fingía preocupación por Sarah, pero como ya Sarah conocía las intenciones de esta chirusa, pues solo le seguía la corriente. Seonjeon intentaba hacerla quedar mal, diciéndole que la vez pasada parecía estar bien enojada, que por eso no había podido hablar con ella, que incluso no había contestado sus llamadas. Aunque Sarah no le prestó atención, más bien se marchaba prometiéndole enviar un mensaje más tarde, pero que no debe preocuparse, no está enojada con ella. Jaeon le preguntaba si en realidad la hija del presidente del grupo, Raum, es su amiga. Sarah le dijo que sí y lo tranquilizaba, ya que no le causará más problemas. Pero Jaeon recordaba lo ocurrido de aquella vez y de cómo él ni siquiera fue capaz de ir a ayudar a su prometida, aunque cuando vio la mirada de Seonjeon, notó que está desquiciada la pobre, como poseída por el chamuco. Así que para él, más que amiga, es una enemiga. Sarah, al verlo tan interesado, le preguntaba si le gusta esa chica. ¿Puede presentársela? Pero claro que no. Así Sarah y Jaeon llegaron al balcón. Él observaba que esta mujer que tenía frente a él era diferente. Y a los pocos minutos, el espectáculo de cócteles estaba por empezar. Decidieron bajar para disfrutar de un momento agradable, pero al bajar por las escaleras, un hombre estuvo a punto de golpearla debido a un resbalón. Por suerte, Jaeon logró interceptarlo, diciéndole que tenga cuidado. Sarah con una sonrisa le agradecía, dejando a este pobre hombre más bobo de lo que ya estaba. Luego de la fiesta, Sarah le pidió a Jaeon que si no está muy cansado le acepte una cena, pues desea hablar sobre la ruptura de su compromiso. Un poco más tarde, durante la cena, Sarah le propuso a Jaeon darle lo que tanto quería a cambio de romper su compromiso, ya que él debió tener una razón muy fuerte para casarse con una loca como ella. Sarah sabía que Jaeon lo que buscaba era la estabilidad para solidificar su posición como el heredero del grupo Kumgang y que su empresa Lumitech siga creciendo, que llegue incluso a absorber a todos los principales afiliados de Kumgang. Por eso necesitaba el poder de la familia de Sarah, y como Sarah había mostrado una obsesión por él, habían visto una oportunidad perfecta para acercarse y aliarse. Pero por eso hoy Sarah le proponía transferirle alrededor del 20% de las transacciones logísticas de su grupo a la empresa Lumitech, y que puede considerarlo como un regalo de ruptura. A Jaeon esa idea no le parecía tan mala, aunque sabía que ella no tiene mucha influencia dentro de la empresa. Por eso ni la consideraban una buena candidata a heredera, además de que fue empujada al mercado del matrimonio como una simple mercancía.
Sera sabía que si le dice esto es porque acaba de herir su orgullo, así que no le quedaba de otra que contarle algo que lo convenza. Le comentó que muy pronto el equipo de auditoría de Seungwon realizará un diagnóstico de comercio justo y el equipo de informática informará directamente al presidente. Una vez que esa auditoría finalice, dependiendo de cómo marche la situación, podría apoyar a su empresa Lumitech, ya que no solo era la prometida de él, sino también la hija del presidente Shen. Jae-un comprendía lo que Sera quería, aunque tenía una pregunta. ¿Por qué ahora ya no quiere casarse con él? Sera ahora sí gozaba de esta pregunta y sin remordimiento alguno le dijo que él ya no le gusta. Está harta de que la ignore y que la rechace. Incluso siempre es grosero con sus palabras y acciones. Así que ¿para qué lo quiere de esposo si nunca la va a apoyar en nada? En fin, eres un pendejo. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Sera se sentía tan tranquila de poder haberse desahogado con él y decirle todo lo que tenía bien guardado. Llegó el sábado. Sera asistió a la invitación que le hizo la amiga de Seonjeon. En parte, ella también quería disfrutar un poco de un ambiente agradable y refrescante. En esta reunión, algunas amigas eran nuevas, y de pronto aparecía Seonjeon con sus secuaces. Sera la saludaba con una sonrisa, y Seonjeon no tuvo de otra que corresponderle. Pero Sera, como ya sabía qué clase de persona es, podía ahora leer las expresiones de su rostro, y sabía que algo trama. Seonjeon le preguntaba a Sera cómo se enteró de esta reunión. Sera le dijo que como quería asistir a esta reunión, preguntó la ubicación. Es que necesitaba distraerse del trabajo. Además, estuvo esperando a que ella la invitara personalmente, pero jamás pasó. Por otro lado, le contaba que todo va bien en su trabajo, que incluso su pérdida de memoria está resolviéndose poco a poco. Con esto, Sera llamó la atención de todas. Empezó a hablar con ellas, más que con la loca de Seonjeon, molestándola obviamente. Más cuando Sera mencionó que Eron es quien la había ayudado. Fue ahí donde Seonjeon le decía que había pensado que ellos dos no se llevan bien, ya que en la fiesta privada de antes ellos habían discutido. Así esta loca sacó a relucir el incidente de esa fiesta e incluso sacó a relucir que por la inauguración de la galería se dio cuenta que ella estaba bien con su prometido. Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora. Sera ya sabía sus malas intenciones, así que aclaró que ella nunca estuvo en malos términos con Eron, y mucho menos con su prometido. En realidad, con su prometido son mucho más cercanos de lo que se imaginan, que aunque discuten en público, en casa arreglan todas sus diferencias. Las chicas empezaron a prestarle más atención a las conversaciones de Sera, y Seonjeon se veía molesta. Sera sabía perfectamente que antes, quien entablaba las conversaciones era Seonjeon, y es por eso que su reputación empeoraba considerablemente. Seonjeon quería regresar la atención a ella, pero Sera intervino preguntándole si su novio era Jungwon, ya que los había visto tomados de la mano en la fiesta de Raun. Todas las chicas empezaron a preguntar sobre eso, pero de pronto se dio cuenta que mientras todas hablaban, había una en particular que no había dicho ni una sola palabra. Las chicas se empezaron ya a preguntar que cómo es el prometido de Seonjeon, y Sera empezó a describirlo como alguien guapo, hasta que esa bruja intervino diciéndoles que él en realidad es su prometido, no su novio. Muy pronto harán una fiesta enorme para anunciar su compromiso a todas, y como no quería quedar en ridículo delante de sus amigas, empezó a halagar a Sera por ser tan directa. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!